Tema, Iván Carrino está en línea con nosotros para hablar. ¿Cómo te va, Iván? Hola Fernando, buen día. Hola Sofía, buen día para ustedes. Gracias por atendernos. También estamos con Gaby Siblat acá. Te queremos preguntar, ¿qué números te están dando a vos? A ver, no es que tenga hecho el pronóstico o que haga un relevamiento, pero miro un poco lo que dicen los colegas y además hay un dato que me parece que interesante, que es el de la Ciudad de Buenos Aires y dio alrededor de 5 y pico. Ayer se publicó el dato de la ciudad. En general el dato de la ciudad, no te digo que es igual, pero sigue en la tendencia lo que pasa con la inflación a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado se aceleró bastante la inflación en la ciudad de Buenos Aires, no se aceleró tanto la tasa de inflación nacional, pero sí que fue mayor a la del mes previo, ¿no? Entonces creo que es muy probable que veamos una tasa de inflación más baja que la que vimos, que la registrada en octubre, ahora cuando se publiquen los datos de noviembre. O sea que, digamos que entre comillas, vamos a tener una buena noticia en términos de inflación. No. Iván, buen día. Está bueno lo que decís. En octubre la inflación de la ciudad dio 7%, a nivel nacional fue 6,3% y la ciudad dio 5,8%, ahora podría ser menor. Pero te pregunto, pensando más hacia adelante, porque el gobierno también dice que en abril podría llegar a haber una inflación mensual del 3%. ¿Es posible eso? Sí, ahí me parece un poco optimista. La verdad que lo que venimos viendo es que hay cuestiones de fondo que se están trabajando de forma medianamente razonable, que es lo que tiene que ver con el ajuste del déficit fiscal. Si uno ve los datos, el déficit está cayendo. A ver, está llegando a cumplirse la meta con el fondo, e incluso estaríamos sobrados para cumplir la meta con el fondo a fin de año. El gasto viene creciendo menos de lo que viene creciendo el ingreso tributario y tenés una suba de la tasa de interés, tenés una menor emisión monetaria para financiar al fisco. Eso por el lado de lo que está bien. Después, claro, hay un montón de precios reprimidos, el dólar, tarifas, precios cuidados, todo lo cual te lleva a que en algún momento tengas que sincerarlos. Y eso le mete presión a la inflación para lo que viene, para el mes que viene, para el otro, para abril. Y el tercer factor que juega es que es un gobierno que, si bien tiene esta cosa de que en parte hace las cosas bien, en parte no las hace tan bien, no tiene credibilidad. Entonces, un gobierno que no tiene credibilidad, incluso cuando pueda tomar alguna que otra medida que sea razonable para bajar la inflación, no tiene los mismos efectos que si lo estuviera tomando un gobierno más creíble y, podríamos decir en este contexto, un gobierno recién salido de las elecciones. O sea, acá estamos con un gobierno que está en el último año de mandato y, de vuelta, sin mucha credibilidad en cuanto a medidas económicas. Y en ese contexto, Iván, ¿cómo andás? Buen día. Hoy sale licitación de deuda en pesos y es algo que a veces es muy técnico, pero es una bola de nieve que muchos economistas vienen advirtiendo de que es una preocupación. ¿Por qué se da esta preocupación? ¿Cuál es el riesgo? Sí, bueno, y ahí está perfecto. Ese sería el último tema, que es un gran temor y que también tiene que ver con la inflación. O sea, el gobierno enfrenta vencimientos de deuda. Se endeuda a corto plazo, digamos, toma deuda a 3 o a 6 meses y luego llegan los 3 o 6 meses y hay que pagarla. Lo que puede hacer el gobierno es decirle a los acreedores: miren, vuélvanme a prestar y yo les vuelvo a devolver en 3 o 6 meses. Eso se llama el rollover. El tema es, ¿qué pasa si el acreedor te dice: y no, pero yo ya no estoy tan seguro prestándote plata? Bueno, te queda una de dos. O subís la tasa para generar más entusiasmo de parte de los acreedores para que te acepten prestarte de nuevo, o tenés que cancelar la deuda, tenés que ir con la plata fresca y pagarle al acreedor. El tema es, bueno, ¿de dónde salen esos fondos si el gobierno no tiene superávit fiscal? Entonces salen de la emisión monetaria. Y ahí está otro gran riesgo que hace que las expectativas de inflación no bajen. ¿Por qué? Porque si llega a pasar
que el gobierno tiene que emitir para pagar la deuda, entonces por supuesto que no solo no va a bajar la inflación, sino que en ese caso incluso va a subir la inflación. Iván, por eso hay que ponerle atención a eso. Dijiste al principio, hay algunas cosas que se están haciendo medianamente bien, como el tema del control de gasto. Se va a llegar a la pauta del déficit comprometida con el fondo. ¿Dónde se está ajustando? ¿Dónde están ajustando? Bueno, a ver, salarios públicos crecen por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, esa es gran parte del gasto público, se va en sueldos de todo tipo, administrativos, pero también de los médicos, de los maestros. Ahí todos esos sueldos están subiendo este año. O sea, el ajuste está viniendo por el bolsillo del asalariado. Sí, lo mismo que los sueldos privados. Y otro rubro es los subsidios económicos, o sea, hay algo de ajuste en tarifas, lo empezamos a ver en estos meses, y ahí también el gobierno ahorra. Pero también está el hecho de que, bueno, la recaudación tributaria, gracias a que tenés una recuperación económica, producto de que venías de un piso muy bajo en términos de producción, bueno, también ayuda, ¿no? Aumenta la recaudación por IVA, aumenta la recaudación por ganancias, entonces eso también ayuda. ¿Y jubilaciones entra también en ese esquema? Me parece que este año, por lo menos las jubilaciones mínimas están siguiendo a la inflación. Hay que ver qué pasa con las jubilaciones medias, ¿no? Claro. Algo clásico que ha hecho el kirchnerismo es subirte la mínima y dejar las jubilaciones más elevadas que se vayan licuando con la inflación. Ese dato habría que investigarlo, no lo tengo tan fresco. Según Silvia Stank, que escribe periodista de La Nación, dice que este año las jubilaciones vuelven a perder contra la inflación y por bastante, casi 10 puntos porcentuales este año. Salvan las mínimas porque, claro, de manera discrecional se le dan bonos al que cobra el haber mínimo o hasta 2 haberes y con eso logran empatar con la inflación, pero todos los que no cobran la mínima, bueno, van a perder de nuevo los jubilados con la inflación. Ahí va, es un clásico del kirchnerismo que este último kirchnerismo evidentemente mantiene, ¿no? Iván, la última por mi parte, por lo menos. Dentro de la catástrofe económica que estamos viviendo, ¿estamos terminando el año un poco mejor de lo que pensabas hace unos meses? Sí, bueno, viste que siempre está el temor de lo que va a pasar en diciembre, Tal vez ayude un poco el Mundial, yo no veo que haya una relación directa ahí, pero evidentemente estamos un poco de mejor humor. Pero a ver, todo en economía es una comparación, no existe lo absoluto. Entonces, vos mirá, y estamos mejor que en 2021, y un poco mejor, y que en 2020, y muchísimo mejor, ¿no? Acordate, en 2020 estábamos todos encerrados, estábamos con miedo. Y bueno, después de tanto piso, o sea, Argentina tuvo tremenda devaluación en 2018, en 2019, en 2020. Nosotros tenemos una caída del PBI acumulada en esos 3 años que debe andar por el 12%. O sea, es un montón. Entonces estamos en una recuperación que te diría era un poco inevitable. Esto es a pesar del gobierno, no es gracias a la política económica. A pesar del gobierno, la economía se reactiva, hay más empleo. Y el gran problema que existe es en la caída del salario real. O sea, vos crecés, generás empleo, pero con un salario real que cada vez alcanza para menos cosas, ¿no? Ese es el gran problema y el desafío para adelante. Iván, te mandamos un abrazo, gracias. Abrazo grande a ustedes. Iván Carrino, economista, tratando de entender un poco lo que está pasando.